¿A cuánto el kilo? 2,50 la bolsa de kilo. En día del puesto me lo cobraban 2 pesos. Sí, pero ¿qué le vendían, señor? Papas. Sí, pero digo, ¿qué le vendían? Papas. Sí, pero ¿qué? Papas. Esta. ¿Eh? Son papas, señor. Tóquela. Tóquela con confianza, no tenga miedo. Papa de primera calidad. Mire, si usted se lleva 1 kilo de mis papas, yo le aseguro que son todas buenas. ¿Todas? Todas. Bueno, alguna puede salirle mal, pero casi todas. Usted me asegura que el 90% de sus papas son buenas. Señor, acá solamente vendemos buenas papas. ¿Sabe por qué le pregunto? Maxi. Están llamando. Me tengo que ir, perdóneme que... ¿Qué hace? ¿Qué te pasa, Maxi? Estoy organizando la fiesta, como habíamos quedado. Entonces voy y le pregunto al vendedor, ¿son buenas sus papas? ¿Me lo puede garantizar? Porque ¿cómo sé yo? Maxi, esto es un ejercicio. Y aunque fuera real, tendrías que tomarte las cosas con más calma. No, el ejercicio era organizar una fiesta para mis amigos, en donde el plato principal, uno de los principales, iba a ser las famosísimas y magníficas papas a la Maxi. El secreto a la Maxi no te lo puedo revelar. Viene de generación en generación. Mi tatarabuelo... Concentrémonos, Maxi. Por lo menos veo que recuperaste el buen ánimo. Es que no sabés lo que son mis papas, de leyenda. Volvamos a la calidad de las papas. ¿Cómo podrías saber que las papas que vas a comprar son todas buenas como querés? O por lo menos, ¿qué cierto porcentaje lo es? No sé. Justamente eso es lo que no sé. Y no me voy a poner a revisar una por una las papas. ¿O sí? Para resolver este problema te vendría bien un poco de estadística. ¿Estadística? ¿Para qué? El mayorista de papas afirma que el 90% de su producto es bueno. Antes de aceptar esta afirmación como verdadera, se necesita alguna evidencia. Con algunos datos sobre las papas, la estadística te va a permitir juntar evidencia para confiar en que lo que afirma el vendedor es correcto o no. Hay 2 cosas para hacer. Una es más segura y trabajosa y la otra es más sencilla pero menos certera. La primera es revisar todas las papas que compraste una por una y ver si efectivamente el 90% son buenas como afirma el vendedor. ¿Y la otra? Digo, la más sencilla. La otra alternativa es tomar una cantidad representativa de papas, por ejemplo 50, y ver si de esas 50, más o menos el 90% son buenas. O sea, si más o menos 45 papas de esas 50 son buenas. Cuando tomás una cantidad del total y ves qué pasa, y después lo extendés a todo el grupo, estás haciendo estadística inferencial. Inferís a partir de unos pocos lo que pasa con todo el conjunto. En cambio, si revisás todos elementos del conjunto, es estadística descriptiva. El total de papas que el mayorista tiene a la venta es lo que se llama población en estadística. En la inferencia tomás una muestra. Esto es una cierta cantidad representativa de la población. Hay que tener cuidado en que la muestra sea representativa. Por ejemplo, no tomar las 50 papas de tu muestra todas de la misma bolsa. Lo conveniente será tomarlas de diferentes bolsas. Maxi, ¿me estás escuchando? Sí, pero mejor anda vos a hablar con el vendedor. ¿Por qué no vamos por partes y nos introducimos en el conocimiento de la estadística? Me parece una buenísima idea. Tal vez así se olvidó de mí para cuando vuelva. Me comunico con el profesor. ¡Profesor! ¡Ole! ¡Hola, mi Maxilín, querido! Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Profesor, ¿qué está haciendo? Profundizando mi conocimiento sobre la corrida de toros de San Fermín. La tradicional fiesta española en la que se sueltan a los toros por la calle y la gente corre delante, ¿la va a correr? No. Si bien estoy a favor del mantenimiento y el cuidado de las tradiciones populares, y te diré también que del sabor de la adrenalina, no estoy de acuerdo cómo tratan a los animales. ¿Y el riesgo?
justamente de eso se trata. Estoy leyendo estudios acerca del uso de métodos estadísticos para procesar información disponible y realizar inferencias acerca del riesgo al que se someten algunas personas en la corrida de toros de San Fermín. ¿Estadística? Justamente acerca de eso le iba a preguntar. Me hace falta una introducción a la estadística. Las leyes de la probabilidad caen por tierra ante las coincidencias de los temas que vos investigás y mis actividades. Pero vamos de lleno a la estadística. ¿Cuántas personas viven en cada localidad de nuestro país? ¿Cuántos niños nacen por año? ¿Crece o decrece la producción nacional de alimentos? ¿Qué porcentaje de deserción escolar tenemos actualmente? Dar respuesta a preguntas como esta es importante a la hora de planear o ejecutar decisiones de gobierno que afectan al presente y al futuro de nuestro país. ¿Cómo y con qué métodos se responden las preguntas que mencionamos? Eso es lo que nos da la estadística. Cuando hablamos de números y cifras que parecen distantes, estamos hablando de personas y de la forma en que se afecta la vida de cada uno de nosotros. Pero veamos cómo y por qué. La estadística se puede diferenciar en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es históricamente muy antigua, mientras que la estadística inferencial es históricamente más moderna. El Evangelio según Lucas es el tercero de los evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia de los cristianos. Más allá de ser escritos de carácter religioso, sirven, en este caso, como fuente de datos históricos. Como registro histórico puede leerse: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, mandando que todo el mundo fuera empadronado. La estadística descriptiva tiene antecedentes antiguos. Se origina con la recolección de datos poblacionales para los censos. Estos censos ya se hacían en la época del Imperio Romano. Existen testimonios que mencionan un primer empadronamiento de la población de Roma por orden de Augusto, quien recibió el título de emperador en el año 27 a.C. En cambio, la estadística inferencial es históricamente más reciente y tiene su origen durante el Renacimiento, con el estudio de la probabilidad matemática, que a su vez se basa en los juegos de azar y comienza a desarrollarse plenamente a principios del siglo XX. Creo, Maxi, que debes ahora profundizar en las diferencias entre la estadística inferencial y la descriptiva y sus usos. Gracias, profesor. Le voy a pedir ayuda a un colega suyo. Aquí está. Mariela Sued, licenciada en matemáticas, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ah, me acuerdo que ya hablé con ella una vez. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Decime. ¿A qué llamamos estadística descriptiva? La estadística descriptiva lo que hace es resumir información. En general la gente tiene datos que son listas con números o con valores que se obtuvieron a partir de hacer ciertas preguntas, y lo que se trata de hacer es resumir en forma útil que facilite la lectura los datos obtenidos. Hay dos métodos principalmente. Uno son los métodos gráficos, que tal vez algunas veces hayas visto en el diario. Hacen diagramas de tortas donde representan qué porcentaje de la población fuma y cuál no fuma. Y por otro lado están los métodos numéricos, que resumen la información esencialmente en dos valores. El primero es lo que se conoce como una medida de posición, y se intenta dar un número que sea representativo de todos los datos observados. Acompañado a ese número se intenta explicar cuán representativo es el número de los datos observados, midiendo cuán dispersos están los demás valores alrededor de lo que llamamos medida de posición. ¿Cuáles son sus usos y ventajas? Bueno, la principal ventaja de la estadística descriptiva es transformar archivos y archivos y archivos de datos en algo que sea legible. Esencialmente la propiedad fundamental es poder sacar de los datos la información relevante, que es la que aporta a un futuro análisis para poder simplificar, sintetizar y permitir continuar con el proceso de lectura de los datos. ¿Qué hay de la estadística inferencial? La inferencia estadística es un poco más pretenciosa. No se conforma con observar los datos, pretende a partir de ellos poder inferir cuál fue el procedimiento que los generó.
O en muchos otros casos, lo que intenta hacer es extrapolar a partir de los datos observados cuál sería el comportamiento de toda la población. Pensá que los datos son una muestra, son algunas cosas que vos viste, y a partir de lo que vos viste, lo que querrías saber es qué le pasaría a toda la población. Muchas gracias, Mariela. Clarísimo, como siempre. Entonces, en la estadística inferencial, la información que se conoce se utiliza para deducir qué le sucede a todos los individuos de un tipo determinado. Esto es la población, examinando el comportamiento de unos pocos. Esto es una muestra. Como en el caso de las papas. Yo no podía tomar a todas las papas y revisarlas una por una. Entonces iba a un saco, iba a otro y tomaba distintas papas. Eso es una muestra. A una muestra se puede recurrir cuando por costo, tiempo o recursos disponibles es imposible recolectar datos de toda la población. A ver, la estadística estudia gran cantidad de datos. A través de su presentación y organización se pueden comprender y describir ciertas situaciones. Los elementos que estudia la estadística pueden ser personas, animales, plantas, cultivos, fábricas, productos, objetos en general. Una población es el total de objetos, elementos bajo consideración. Cuando no se puede abarcar a todos, recurrimos a una muestra. Hay situaciones en las que la población resulta accesible y, sin embargo, es conveniente la elección de una muestra. Por ejemplo, si una empresa que fabrica copas de cristal quiere estudiar la dureza de sus productos y determinar el porcentaje de los que se rompen al caer al suelo desde una determinada altura. Pero Maxi, atento. ¿Cómo se determina la representatividad de las muestras? Esto es crucial. Eso digo yo. ¿Cómo se determina la representatividad de las muestras? Esto es crucial. Volvamos a la fiesta. Concentrémonos. Me extraña. Además, la fiesta es recién esta noche. Lo que digo, Maxi, es que volvamos a usar la fiesta como ejemplo y al mismo tiempo avanzamos en la planificación. Bien, volvamos entonces. A ver, música. Tengo que ver qué música pongo. A mí me encantan los Piojos. Bien. Sé que a Judith y a Jonathan también les gustan, pero son muchos más los invitados. ¿Cómo sé yo? No puedo preguntarles uno por uno si les gustan. ¿A quién no le gustan los Piojos? Ya lo tengo. Un estudio estadístico acerca de a quién le gustan los piojos. Confeccionamos una muestra. Pero, ¿cómo hacemos que sea representativa? Ya mismo empiezo a preguntar. Si queremos saber a cuántos jóvenes de entre 15 y 25 años les gusta la música que toca la banda Los Piojos y seleccionamos una muestra de 100 jóvenes que están en la fila esperando para entrar al recital de Los Piojos, seguramente 100% de las respuestas será que les gusta. ¿Te hago una pregunta? ¿Los Piojos te caben? Sería full. Ah, les gusta. Ahí abrieron. Ah, ya. Bueno, pará, una pregunta. ¿Te gustan los piojos a vos? Sí, los piojos. Ah, claro, los piojos. ¿A vos los piojos? Te encantan. Perfecto. ¿Los piojos te gustan? Dale. Los piojos, perdóname que te pregunté. Ahí está. Pero la muestra tomada no es representativa y por lo tanto no podemos extender los resultados obtenidos a toda la población. Es decir, a todos los jóvenes argentinos que tienen entre 15 y 25 años. No había cerrado bien la compuerta. Entonces, nuestra conclusión es que es importante saber que, cuando se estudia una población a través de una muestra, los resultados obtenidos son seguros para la muestra elegida, pero para la población total son solamente probables.
La mayor o menor probabilidad lograda está relacionada con el tamaño de la muestra y la forma de elección de los elementos que la componen. La elección de una muestra representativa suele depender de cada caso que se esté estudiando. No es posible dar más pautas generales de selección de muestras. Clarísimo. Por suerte, a la mayoría de mis amigos les gustan los piojos. Y como no son tantos, puedo hacer estadística descriptiva. Y en lugar de tomar una muestra, preguntarles a todos. Estoy hecho un león con la estadística. Ya sé. Y les voy a pedir a cada uno que traiga un par de compacts. ¿Cómo la ves? Tengo un estudio estadístico que indica que el 80% de esos compacts nunca regresan a la casa de los invitados. Por lo que no sé si tu idea servirá. ¿Me dejas a mí con la fiesta si no es molestia? Maxi, antes de seguir con la fiesta, debemos desarrollar más qué son los censos y cómo los censos y las muestras son métodos complementarios que permiten obtener información comparable y dinámica. Le pido ayuda al profesor. ¿Por qué no consultas a un especialista del INDEC de Argentina? A ver. INDEC. Acá está. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Liliana Orellana, licenciada en Física. Liliana. Hola, Maxi. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es un censo? Un censo es como una fotografía que uno hace de las personas que viven en este país. Y se cuentan, se cuentan a todas las personas que viven en el país, en todo el país, y se registran todas las características que esas personas tienen. Y además se registran las características acerca de la vivienda en que viven, y la condición que estas personas tienen respecto a si están ocupadas o no, respecto a su nivel de educación, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una muestra? La diferencia entre un censo y una muestra es que en el censo yo intento llegar a todos los individuos de una población. En un censo uno hace pocas preguntas y se las hace a todos en un momento del tiempo. Cuando tomamos una muestra, lo que hacemos es seleccionar un subconjunto de esa población y en general vamos a hacer una indagación o un cuestionario más profundo. Gracias, Liliana. Bueno, espero que te haya sido útil esto y si no, volvemos a charlar en cualquier momento. Un beso. Claro. Me doy cuenta que la capacidad de asentar datos, compararlos y analizarlos nos da la posibilidad de planificar a partir de la información obtenida. Mientras más complejas se vuelven las sociedades en las que vivimos, más útil es el uso de la estadística para comprender los fenómenos que se producen. El estudio que está analizando el profesor es un ejemplo de cómo el análisis exploratorio de datos hace posible una nueva manera de abordar los estudios estadísticos. Pero Maxi, ¿y las papas? Sí, no, bueno. Sí, tenías razón. Bueno, la verdad es que no todos, muy pocos, ninguno se entusiasmó con traer sus propios compacts. Así que les pedí que trajeran sus propias papas. Original uso de un dato estadístico. Algo sé, ¿no? Profesor, ¿me cuenta el estudio estadístico acerca de la corrida de toros en San Fermín? San Fermín es una fiesta que se celebra anualmente en la ciudad de Pamplona, al norte de España, en honor a San Fermín. Más de 1,5 millones de personas asisten a los festejos. La principal atracción es el encierro. Los participantes vestidos con ropa blanca y pañoletas rojas corren delante de una manada de toros. Muchos son alcanzados por los animales y sufren heridas por cornadas y patadas. Se calcula que cada año hay entre 200 y 300 heridos, de los cuales el 3% es de gravedad. Hay más de 2.000 corredores un día normal y más de 3.500 los fines de semana. Todos estos datos son obtenidos estadísticamente con el correr de los años. La Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra crearon el encierrómetro,
es una aplicación informática que, tomando diversos factores de un encierro, permite al usuario conocer con anticipación el riesgo al que se enfrenta en una carrera. El programa requiere que un interesado responda sobre su edad, condición física, horas de sueño, consumo de alcohol, experiencia en el encierro, experiencia en otros espectáculos taurinos y conocimiento general de la normativa. Según la combinación de los valores asignados a cada variable, el resultado mostrará mediante un índice que va de 0 hasta 10 el riesgo que existe para el participante. Aunque es claro que no puede hacerse una predicción sobre lo que le ocurrirá a cada individuo, el registro de las probabilidades permite inferir, con buena aproximación, cuántas personas serán atendidas en los hospitales de Pamplona durante los días que dure el encierro. Y estos fueron los principales resultados. 1. 190 corneados, 839 trasladados y más de 6.000 atendidos. 2. El lunes es el día con más corneadas, el sábado el de más atenciones. 3. La edad media del corneado, casi 30 años. 4. El 30% de los corneados extranjeros. La estadística, tan moderna y antigua a la vez, es una herramienta que puede tener efectos concretos en nuestra vida cotidiana. Recordemos que esos números y cifras que parecen distantes y fríos representan personas y pueden influenciar decisiones que afecten la vida de cada uno de nosotros. Hoy vimos que los censos y las muestras son métodos complementarios que permiten obtener información comparable y dinámica. Pero también alertamos acerca del procesamiento de datos que conduce a estadísticas engañosas. Es muy importante saberlo porque cualquiera de nosotros puede tener la necesidad de manejar información estadística y debemos saber cuándo es confiable. Tuvimos la oportunidad de ver un ejemplo de la aplicación de métodos de estadística multivariable a la construcción de un instrumento como el encierrómetro, que nos muestra, una vez más, la presencia creciente de la estadística en una sociedad que día a día dispone de más recursos tecnológicos. La estadística, tan moderna y tan antigua a la vez, es una herramienta que puede tener efectos concretos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los censos nacionales, los educativos o los centrados en salud hablan de nuestras condiciones de vida y de nuestro futuro. Entonces, recordemos que esos números y cifras que parecen distantes y fríos representan personas y pueden influenciar decisiones que afecten la vida de cada uno de nosotros.